¿Esto es todo lo que me dejas?, le grité, mientras él metía la última maleta en su camioneta. ¿Un terreno vacío en medio de la nada? Después de 12 años de matrimonio, ¿esto es lo que valgo para ti? Él ni siquiera volteó a verme. Simplemente encendió el motor y se fue, dejándome parada frente a ese lote baldío lleno de maleza, piedras y basura que otros habían tirado ahí. La casa donde habíamos vivido, donde habíamos construido recuerdos, donde se suponía que envejeceríamos juntos, la había vendido sin decirme nada. Se llevó todo el dinero, todo lo que teníamos, y me dejó literalmente con un pedazo de tierra que nadie quería. Mis vecinos me miraban con lástima, mi familia me decía que demandara, que peleara por lo que era mío, pero yo estaba tan rota, tan devastada, que no tenía fuerzas ni para eso. Sin embargo, esa noche, mientras dormía en casa de mi hermana en un sofá prestado, algo dentro de mí despertó. Una voz que me decía: este terreno baldío no es tu fin, es tu lienzo en blanco. Y tenía razón, porque años después él me vio en la televisión y lo que vio lo dejó sin palabras. Antes de seguir con esta historia que sé que te va a impactar, necesito que me ayudes con algo muy importante. Tenemos una meta juntos, tú y yo: llegar a 100 comentarios en este video. ¿Por qué es tan importante? Porque cada comentario que dejas, cada vez que te quedas hasta el final y te suscribes, le dices a la plataforma que este contenido vale la pena y debe ser mostrado a más personas que necesitan inspiración. Y aquí está el secreto que pocos saben. Cuando tú te suscribes y ves el video completo, la plataforma te recuerda primero, te prioriza, te pone adelante de quienes solo pasan de largo. Eso significa que tú serás el primero en ver los próximos videos inspiradores que traigamos. Así que hazme el favor, suscríbete ahora mismo, activa esa campanita y quédate hasta el final. Necesitamos alcanzar esos 100 comentarios para poder seguir trayendo más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es lo que nos permite continuar. Ahora sí, regresemos a aquella tarde que cambió mi vida para siempre. Me llamo Gabriela y cuando mi esposo Javier me dejó, tenía 35 años y sentía que mi vida había terminado. Nos habíamos conocido cuando yo tenía 23, recién salida de la universidad con un título en administración que nunca llegué a usar realmente. Javier era mayor que yo, tenía un negocio de construcción que parecía próspero y me enamoré de su seguridad, de la forma en que parecía tener todo bajo control. Me casé creyendo que había encontrado estabilidad, un futuro seguro. Durante los primeros años, todo fue relativamente bien. Compramos una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad. Yo me dediqué a ser ama de casa, algo que él insistió que era lo mejor. No necesitas trabajar, yo me encargo de todo, me decía constantemente, y yo, ingenua, pensé que eso era amor, cuando en realidad era control. Poco a poco, fui perdiendo mi independencia, mi identidad, mi confianza en mí misma. Dependía completamente de él para todo. El dinero, las decisiones, incluso para las cosas más pequeñas. Pero las cosas empezaron a deteriorarse cuando su negocio comenzó a tener problemas. Javier se volvió irritable, distante, amargo. Empezó a beber más de la cuenta, a llegar tarde a casa, a tratarme con desprecio. Yo intentaba ayudar, sugería que podía buscar trabajo, pero él lo tomaba como un insulto a su hombría. ¿Qué va a pensar la gente si mi esposa tiene que trabajar? ¿Que no puedo mantenerla? Y así pasaron años, años de caminar sobre cáscaras de huevo, de tratar de no molestarlo, de volverme cada vez más pequeña para que su ego no se sintiera amenazado. Nunca tuvimos hijos. Al principio lo intentamos, pero no funcionó, y después de algunos estudios médicos que no arrojaron nada concluyente, simplemente dejamos de intentarlo. Ahora, mirando hacia atrás, creo que fue lo mejor. No puedo imaginar haberle traído un hijo a ese ambiente tóxico.
O peor aún, estar atada para siempre a Javier a través de un niño. El día que me dejó fue como cualquier otro día, hasta que no lo fue. Llegué a casa después de haber ido al mercado y encontré la casa completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había nada. Solo paredes desnudas y el eco de mis pasos sobre el piso vacío. En la mesa de la cocina, la única cosa que quedaba, había una nota y algunos documentos. La nota decía simplemente: me voy, la casa está vendida, el dinero lo necesito para empezar de nuevo. Lo único que te dejo es el terreno que compramos hace años, el que está cerca de la carretera. Está a tu nombre, así que es tuyo. No intentes buscarme. Me temblaban las manos mientras leía esas líneas frías, tan vacías de emoción como la casa que me rodeaba. Los documentos mostraban que efectivamente había vendido la casa 2 semanas atrás, mientras yo no sabía nada. Legalmente pudo hacerlo porque, aunque estábamos casados, la casa estaba solo a su nombre, algo que yo nunca cuestioné porque él se encargaba de todo. El terreno al que se refería era un lote baldío que habíamos comprado años atrás, pensando que algún día podríamos construir algo ahí o venderlo con ganancia cuando el área se desarrollara. Pero esa zona nunca se desarrolló. Era un área olvidada, descuidada, donde nadie quería invertir. Esa noche no dormí. Llamé a mi hermana Patricia llorando y ella vino inmediatamente a buscarme. Me quedé en su casa durante las siguientes semanas, sumida en una depresión profunda. Me sentía traicionada, humillada, estúpida por haber confiado tanto, por haber dependido tanto de alguien que claramente nunca me valoró. Mi familia me apoyó emocionalmente, pero tampoco tenían recursos para mantenerme indefinidamente. Necesitaba hacer algo, pero ¿qué? No había trabajado en más de 10 años, no tenía experiencia reciente, no tenía ahorros, no tenía nada excepto ese maldito terreno baldío. Una tarde, decidí ir a ver ese terreno. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez solo quería confirmar con mis propios ojos lo poco que me había quedado de 12 años de matrimonio. Conduje hasta allá en el auto viejo de mi hermana. El terreno era exactamente como lo recordaba. Un rectángulo de tierra árida de aproximadamente 500 metros cuadrados, ubicado en una esquina cerca de una carretera que conectaba con la ciudad, pero que nadie transitaba mucho porque había rutas más rápidas. Estaba lleno de basura que la gente tiraba al pasar, con maleza creciendo sin control, y se veía absolutamente deprimente. Me senté en una piedra en medio de ese terreno y lloré. Lloré por el tiempo perdido, por la vida que pude haber tenido, por la mujer fuerte que alguna vez fui y que dejé morir en ese matrimonio tóxico. Pero mientras lloraba, empecé a mirar realmente el terreno. Estaba en una esquina, lo que significaba que tenía visibilidad desde 2 calles. La carretera, aunque no muy transitada, sí tenía un flujo constante de vehículos que iban hacia las fábricas industriales que se habían instalado a unos kilómetros de ahí en los últimos años. Y entonces se me ocurrió algo. Si había tráfico de trabajadores yendo y viniendo a esas fábricas, tal vez había una oportunidad de negocio. Pasé los siguientes días investigando. Me senté cerca de la carretera en diferentes horarios y conté cuántos autos, camiones y autobuses pasaban. Descubrí que en las mañanas temprano y en las tardes había un flujo considerable de trabajadores. También noté que no había absolutamente ningún comercio en esa zona, ningún lugar donde comprar un café, un bocadillo o cualquier cosa. La idea empezó a tomar forma. ¿Y si convertía ese terreno en un pequeño negocio de comida y bebidas para esos trabajadores? Pero había un problema enorme. No tenía dinero. Literalmente no tenía un peso para invertir. Así que hice lo único que podía hacer, usar mi creatividad y mi disposición a trabajar duro.
Fui a un banco para preguntar sobre préstamos, pero me los negaron todos. Sin historial crediticio reciente, sin ingresos comprobables, sin garantías, nadie me iba a prestar dinero. Entonces recurrí a mi familia. Entre mi hermana, mi padre ya mayor, pero con algo de ahorros, y 2 tíos, logré reunir el equivalente a $1,000. Era una cantidad ridículamente pequeña para iniciar un negocio, pero era lo único que tenía. Con ese dinero, compré materiales básicos de construcción: madera, láminas de metal, clavos, pintura. Durante 3 semanas, junto con mi hermana y su esposo que sabía un poco de construcción, levantamos un pequeño puesto en ese terreno. No era nada elegante, era básicamente una estructura rectangular de madera con techo de lámina, un mostrador largo y espacio para un pequeño refrigerador y una parrilla. Pintamos todo de colores brillantes para que llamara la atención desde la carretera. Le pusimos un nombre simple: El Rincón del Trabajador. Invertí el dinero restante en stock inicial: café, pan, algunos ingredientes para hacer tortas y tacos sencillos, refrescos, galletas, cigarros, dulces, cosas básicas que sabía que los trabajadores necesitarían. Abría a las 5 de la mañana de un lunes. Los primeros días fueron desalentadores. Pasaban muchos autos, pero pocos se detenían. Los que lo hacían miraban con desconfianza ese puesto improvisado. Pero yo no me rendí. Me paré en la orilla de la carretera con una sonrisa y saludaba a cada vehículo que pasaba. Ofrecía muestras gratis de café, regalaba dulces a los conductores. Lentamente, muy lentamente, empezaron a detenerse. Primero 1 o 2 al día, luego 5, luego 10. Me di cuenta de que mi mayor ventaja era la atención personalizada y la calidad. Aprendí los nombres de mis clientes, sus preferencias, sus horarios. Si alguien pasaba todas las mañanas a las 6, yo tenía su café listo a esa hora exacta, justo como le gustaba. Empecé a hacer la mejor comida que podía con los recursos limitados que tenía. Las tortas eran generosas, los tacos estaban bien servidos, todo estaba fresco y hecho en el momento. Al tercer mes, ya tenía clientes regulares que pasaban todos los días. Empecé a generar ganancias pequeñas pero consistentes. Con esas ganancias, reinvertí en mejorar el negocio. Compré una parrilla mejor, un refrigerador más grande, más variedad de productos. También empecé a notar patrones. Los viernes había más tráfico porque era día de pago y la gente quería darse algún gusto. Los lunes la gente necesitaba más café para despertarse. Los días de calor, las bebidas frías se vendían más. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidí expandir mi oferta. Varios clientes me comentaban que a veces necesitaban hacer recargas de celular, comprar alguna herramienta pequeña que se les había olvidado o productos básicos que no querían comprar en la ciudad porque perdían tiempo. Así que convertí mi puesto en una especie de tienda de conveniencia multiservicios. Vendía de todo, desde comida hasta tornillos, desde refrescos hasta cables para celular, desde café hasta medicamentos básicos. Me volví indispensable para esa comunidad de trabajadores. Al año de haber abierto, ya estaba generando ingresos que me permitían vivir dignamente. Renté un pequeño departamento y dejé de depender de mi hermana. Pero más importante que el dinero era lo que había recuperado: mi autoestima, mi independencia, mi sentido de propósito. Cada peso que ganaba lo había ganado yo con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi trabajo. Nadie me lo había dado, nadie me lo podía quitar. Al segundo año, el negocio estaba tan consolidado que decidí dar el siguiente paso. Con mis ahorros y un pequeño préstamo que ahora sí pude conseguir gracias a mi historial de ventas, demolí el puesto improvisado y construí una estructura formal de concreto y block. Ya no era un simple puesto, era una tienda de conveniencia pequeña pero real.
Contraté a 2 empleados para poder cubrir más horarios y atender mejor a los clientes. Instalé mesas y sillas afuera para que la gente pudiera sentarse a desayunar o comer. Agregué baños limpios, algo que no había en kilómetros a la redonda y que los conductores agradecían enormemente. La zona empezó a cambiar también. Más fábricas abrieron en el área industrial cercana, lo que significaba más tráfico, más clientes potenciales. Otros negocios pequeños empezaron a aparecer en terrenos aledaños, inspirados quizás por el éxito visible de mi tienda. Pero yo ya tenía la ventaja de ser la primera, de tener la clientela establecida, de tener la reputación de calidad y buen servicio. Al tercer año, hice algo que nunca imaginé que haría. Abrí una segunda sucursal. Había identificado otra ubicación estratégica en una ruta diferente con características similares y decidí replicar el modelo. Esta vez fue más fácil porque ya tenía experiencia, proveedores establecidos y capital para invertir. La segunda tienda fue exitosa desde el inicio porque apliqué todo lo que había aprendido en la primera. Pero el momento que realmente cambió mi vida llegó al cuarto año. Una reportera de un programa de televisión local que hablaba sobre emprendedores estaba buscando historias inspiradoras. Alguien le había mencionado mi caso, la mujer que había convertido un terreno baldío en un negocio próspero después de que su esposo la abandonara. Me contactó y me pidió hacer un reportaje sobre mi historia. Al principio dudé. No quería exponerme, no quería que la gente supiera por lo que había pasado, no quería parecer una víctima buscando atención. Pero la reportera me convenció, diciéndome que mi historia podía inspirar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Accedí sin imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder. El reportaje se transmitió un domingo por la tarde en un programa de mucha audiencia. Mostraron mi historia completa, cómo Javier me había dejado solo con el terreno baldío, cómo había construido mi negocio desde cero con $1,000 y mucho trabajo, cómo había pasado de ser una mujer dependiente y rota a ser una emprendedora exitosa con 2 tiendas y planes de seguir expandiéndose. Me entrevistaron en mi tienda principal, mostraron a mis clientes hablando de mí con cariño, mostraron el antes y después del terreno. Fue emotivo, auténtico, real. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Medios de comunicación querían entrevistarme. Clientes nuevos venían a conocer la tienda de la señora de la televisión. Emprendedores me pedían consejos. Mujeres en situaciones similares me escribían agradeciéndome por darles esperanza. Pero entre todos esos mensajes hubo uno que me impactó particularmente. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Gabriela, soy Javier. Te vi en la televisión. No puedo creer lo que lograste. Me gustaría hablar contigo. Mi primer instinto fue borrarlo e ignorarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Llamé al número. La conversación fue breve pero reveladora. Javier me contó que después de dejarme, había intentado varios negocios que fracasaron. El dinero que se llevó de la venta de nuestra casa lo perdió en malas inversiones. Había estado viviendo de trabajo en trabajo, apenas sobreviviendo. Me vio en la televisión en la casa de un amigo donde estaba rentando un cuarto y se dio cuenta de que la mujer a la que había abandonado pensando que no valía nada, había construido algo extraordinario. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un tonto, que había subestimado mi capacidad, que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego hablé yo. Javier, te agradezco la llamada y acepto tu disculpa. No porque la merezcas, sino porque yo merezco paz. Pero quiero que entiendas algo. Lo que logré no fue a pesar de que me dejaras. Fue gracias a que me dejaste. Tú me mantuviste pequeña, dependiente, insegura durante años,
Cuando te fuiste y me dejaste sin nada, me obligaste a descubrir quién realmente era y de qué era capaz. Ese terreno baldío que pensaste que era basura fue mi bendición disfrazada. Así que gracias por irte. Gracias por subestimarme. Gracias por dejarme ese terreno. Sin quererlo, me diste el mejor regalo, la oportunidad de encontrarme a mí misma. Colgué el teléfono sintiendo algo que no esperaba. Compasión por él, pero más que nada, gratitud por mí misma. Gratitud por no haberme rendido, por haber tomado lo poco que me dejó y convertirlo en mucho, por haber descubierto esa fuerza interior que no sabía que tenía. El impacto del reportaje televisivo siguió creciendo. Varios inversionistas se acercaron con propuestas para expandir mi negocio a mayor escala. Después de analizar cuidadosamente las opciones, acepté una sociedad con un grupo de empresarios que querían replicar mi modelo de tiendas de conveniencia estratégicas en otras rutas industriales. Formamos una cadena que mantendría la esencia de mi concepto original. Tiendas ubicadas estratégicamente cerca de zonas industriales, enfocadas en las necesidades específicas de los trabajadores, con atención personalizada y calidad garantizada. En los siguientes 2 años, abrimos 18 sucursales más en diferentes ciudades. Yo mantuve el control creativo y operativo, asegurándome de que cada tienda siguiera los estándares que había establecido desde el principio. Cada apertura era supervisada personalmente por mí. Capacitaba a los gerentes de cada sucursal. Me aseguraba de que entendieran que nuestro éxito no estaba en vender productos, sino en servir a una comunidad, en ser un recurso valioso para personas trabajadoras que merecían un buen trato y productos de calidad. Hoy, 7 años después de que Javier me dejara con ese terreno baldío, soy la directora general de una cadena de 25 tiendas de conveniencia que genera empleos para más de 150 personas. Mi patrimonio personal es algo que nunca imaginé alcanzar, pero más importante que los números en mi cuenta bancaria es la transformación personal que experimenté. Ya no soy la Gabriela que necesitaba permiso para tomar decisiones. Ya no soy la mujer que se hacía pequeña para no incomodar a nadie. Soy una empresaria segura de sí misma, una líder que inspira a su equipo, una mujer que sabe exactamente cuánto vale y que no acepta menos de lo que merece. He sido invitada a dar conferencias sobre emprendimiento y superación personal. He aparecido en varios programas de televisión y radio contando mi historia. Incluso escribí un libro titulado Del baldío al éxito, donde detallo mi proceso. No solo en términos de negocios, sino también en términos de sanación emocional y reconstrucción personal. También he creado un programa de mentoría gratuita para mujeres que están saliendo de relaciones difíciles y quieren emprender. Cada mes selecciono a 5 mujeres y las acompaño durante 6 meses, compartiendo no solo conocimientos de negocios, sino también apoyo emocional y práctico. He visto a mujeres transformarse, encontrar su poder, construir sus propios negocios, y cada vez que veo a una de ellas triunfar, siento que mi propia experiencia dolorosa cobra más sentido. En cuanto a mi vida personal, aprendí a estar bien conmigo misma. No necesito a alguien que me complete, porque ya estoy completa. He tenido algunas relaciones, pero ahora desde un lugar de elección, no de necesidad. Sé que si alguien está en mi vida es porque suma, no porque lo necesito para sobrevivir o sentirme valiosa. Esa diferencia lo cambia todo. El terreno baldío original, ese que Javier pensó que era lo único que merecía, sigue siendo mi tienda principal, la que visito cada semana sin falta. Ahora es un edificio moderno de 2 plantas, con la tienda en la planta baja y oficinas administrativas en la planta alta. Pero conservé una fotografía enorme en la entrada que muestra cómo era ese terreno cuando lo recibí, vacío, descuidado, lleno de basura.
Al lado de esa foto hay otra que muestra lo que es ahora. Y entre las dos fotos hay una frase que escribí: tu punto más bajo puede ser la fundación de tu punto más alto. Todo depende de qué decides construir. Esa frase resume mi filosofía de vida ahora. No importa qué tan mal estén las cosas, siempre hay una oportunidad de construcción si estás dispuesta a verla y trabajar por ella. El terreno baldío no era un castigo, era una oportunidad disfrazada. La traición de Javier no fue mi fin, fue mi comienzo. Su desprecio hacia mí no me definió, me motivó a definirme a mí misma. Y aquí está la verdad más profunda que aprendí. A veces las personas que nos hacen más daño son las que nos hacen el mayor favor sin saberlo. Nos obligan a encontrar recursos internos que jamás hubiéramos descubierto en la comodidad. Nos empujan a límites que revelan nuestra verdadera fuerza. Nos quitan las muletas para que aprendamos que podemos caminar, correr, incluso volar solas. Si estás pasando por algo similar ahora mismo, si alguien te dejó con solo algo que parece insignificante, si sientes que lo perdiste todo, quiero que escuches esto. Tienes más de lo que crees. Tienes tu inteligencia, tu creatividad, tu capacidad de trabajo, tu resiliencia. Tienes la posibilidad de empezar de nuevo, pero esta vez construyendo algo que sea genuinamente tuyo, que nadie te pueda quitar porque lo edificaste con tus propias manos y tu propio esfuerzo. No va a ser fácil. Habrá días en que querrás rendirte. Habrá noches de dudas e incertidumbre. Habrá personas que te subestimen, que no crean en ti, que te digan que lo que intentas es imposible. Pero si sigues adelante, si pones un pie delante del otro día tras día, si conviertes tu dolor en combustible en lugar de dejar que te paralice, vas a sorprenderte de lo lejos que puedes llegar. Mi terreno baldío se convirtió en un imperio de 25 tiendas. ¿Qué podría convertirse tu terreno baldío? ¿Qué oportunidad está escondida en lo que ahora te parece una tragedia? La respuesta está dentro de ti, esperando que tengas el valor de buscarla, de trabajar por ella, de creer en ella, incluso cuando nadie más lo haga. Así que gracias, Javier, donde quiera que estés. Gracias por subestimarme. Gracias por dejarme ese terreno que pensaste que no valía nada. Gracias por obligarme a descubrir que yo valgo todo. Y gracias a todos ustedes que han escuchado mi historia hasta aquí. Espero que encuentren en ella algo que los inspire, que los motive, que les recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que nunca están tan abajo que no puedan levantarse. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te inspiró de alguna manera? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que esté atravesando una situación difícil ahora mismo? Y si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.